me tenía una cajita donde los vendedores de dulces y chicles del centro venden. Marica, me la tenía ahí en el escritorio del puesta con chicles, mentas y eso. Me dijo, como no querés estudiar, te compré para que te vayas al centro a vender chicles y mentas. Y yo, Bueno, compadre, hola, ¿cómo van todos ustedes? Les damos la bienvenida a este capítulo que es muy especial para nosotros porque con este finalizamos por el momento lo que es la temporada de esas temáticas que quisimos hacer sobre toda la rememoranza y todas las cosas que nos pasaron en los 80 sobre diferentes temas. Es un poco vasto como en general, pero vamos a ir al detalle de las cosas que recordamos sobre eso específico. Entonces el tema en grande es el colegio, la vida en el colegio, todo lo que nos pasó, profesores, las vivencias, las cagadas que hicimos, profesores cuchillas, materias que nos complicaron la vida, materias que se nos hacían agradables, de pronto, no sé, escarceos por ahí románticos y en general como aventuras que tenían que ver como con todo lo relacionado con el colegio, tareas, castigos, todo eso. Entonces, pues bueno, yo creo que no le demos más preámbulo a esto y empecemos entonces. ¿Cómo resumirías en una palabra tu paso por el colegio? Mixta, creo que la palabra que pondría para eso es mixta. No sé si diga mucho o si conteste mi propia pregunta, pero digamos que lo que quiero ir con eso es que mucha gente se lo gozó o definitivamente se lo sufrió y entonces podrían decir, lo detesto, no quiero volver a pasar por eso. Otros lo añoran un poco como vos. Yo tengo una experiencia mixta con eso y es que creo que nunca hemos hablado de esto y creo que te vas a quedar sorprendido de lo que te cuente esto. Eh, cuando uno oye hablar de gente que dice que estuvo como por 3 colegios, lo primero que piensa, o por 4 colegios, lo primero que piensa es, no, muchacho loco, díscolo, la oveja negra o lo que sea. Yo nunca pensé de esa manera sobre mí. Y resulta que ahora que ya lo miro en retrospectiva, pues yo no pienso así sobre mí, pero es que así fue. Lo que pasa es que nunca como que tengo ese autoconcepto, pero la realidad fue que yo pasé por varios colegios, ahora que los rememoro, creo que fueron 4 exactamente, 4, lo cual es demasiado. Es como, pucha, ¿qué es esto? Y pues sí, básicamente yo hice toda mi vida normal de colegio, desde el comienzo, kinder y todas las cosas, hasta llegar a tercero de bachillerato en el mismo colegio, y esa era como la aspiración. Un colegio mixto, en el Valle, en Palmira, el Agustiniano, y entonces era como chévere porque, por muchas razones era chévere, porque yo creo que tenía como la convivencia normal, sin tener que andar pensando que las muchachas se asustaban o algo así, o que no estaba acostumbrado a la convivencia con ellas. No, era chévere, eso era chévere. Pero yo no sé qué pasó sin ningún como anticipo ni nada así. Eh, Habiendo sido un estudiante normal, no ejemplar, pero tampoco malo, normal, aprobando todas las materias y toda la cosa, empecé a tener problemas al llegar a cuarto de bachillerato, lo cual es, ya no me acuerdo, noveno, sí, noveno. Noveno, y perdí el año y sí, perdí como 4 materias o 3 materias, creo que eso no se puede habilitar, no hay manera de salvarlo. Y pues básicamente como que hasta ahí me llegó la cosa porque en el colegio no estaban recibiendo gente que perdieran años, incluso aunque hubieran durado toda la vida ahí. Y entonces un poco como que ahora sí dijimos, ¿esta mierda qué? O sea, perder un año primero que todo. Yo nunca había pensado que yo iba a perder un año. No estaba como... De pronto creo que se había habilitado una materia el año previo. Habilité una materia en tercero, pero no más. Como que perder año fue como que, uff, ¿qué es esto? Además que ya por esa época, un poquitos años después, se empezó a hablar de que ya no se perdía más año, pues ya a nivel pues como institucionalizado, es decir, como que ya se iba a poner una norma, creo que ahora ya se mantiene, ¿no? Creo que la gente no pierde años hoy en día. En mi caso sí lo perdí, fue perdido con toda nueva manera de hacerlo y además echado del colegio. No echado pues de que me hubieran echado a patadas, pero sí como que la cosa era, no aceptamos gente que pierda años. Me fui entonces, mi abuelo tenía una palanca con un amigo suyo de infancia que era ahora monseñor de yo no sé qué y el tipo era el director de el seminario, del colegio seminario, también en Palmira, que era de padres. No me acuerdo qué padres, no lo recordaría. Eran padres, sencillamente padres normales. No creo que jesuitas como los tuyos, pero sí definitivamente era un seminario, los padres vivían, algunos padres vivían ahí, dictaban las clases y la teología y la religión eran muy importantes como parte del pensum de ese momento y toda la cosa. Y una cosa mucho más, digamos que marcó para mí fue que era, pues, al ser un seminario, seminaristas, padres, no era mixto.
Y eso para mí fue un choque ni el hijo de madre, porque pues estaba acostumbrado a sentarme con las peladas, a mamar gallo con ellos, toda la cosa. Y ahora puros manes, pues yo dije, ¿esta mierda qué? Y fue como entrar a otro mundo, porque en esa instancia, ese colegio estaba muy aliado con el otro colegio de niñas de Palmira, que era las Belemitas. Entonces básicamente como que lo normal era que un pelado del seminario tuviera novia del Belemita y así toda la cosa, como que no era el mismo colegio, pero era como, existía como esa cosa, pues. Y los otros colegios ya como mixtos, ellos no estaban como en la misma colada. Entonces empezó la época de, para mí, de empezar como a socializar ya en grande, porque yo antes estudiaba con las peladas, pero no socializaba con ellas. Ahí ya como estos pelados están acostumbrados pues como ir de cacería, vamos a hacer visita, vamos a hacer lo otro, ta, ta, ta. Tengo a mi amiga de Belemitas, tengo a mi amiga del otro, ta, ta, ta. Entonces ya la socializar e ir a hacer visita a la chica se volvió una parte importantísima de mi vida en ese año, más que el mismo estudio. Y entonces esto lo cuento rapidez para que no nos atasquemos más, porque además es aburridísimo rememorarlo, pero el punto es que yo estaba tan concentrado en hacer mi vida social y en las primeras novias y toda la cosa, que me desapliqué por completo y me fue mal ese año, tanto así que lo volví a perder, el mismo noveno, 2 años, en el nuevo colegio. No me preguntes cómo ni qué pasó, pero fue una cosa de que así pasó, estaba más concentrado en hacer vida social y hice mucha vida social desde luego, pero lo perdí. La paciencia y la comprensión de mis papás y mi familia llegó hasta ahí, porque dijimos, no, marica, hemos oído de gente que pierde el año, pero perder el año 2 veces el mismo es como que, uy, esto sí, ¿esto qué? Entonces a partir de ahí dijeron, ya no más colegio normal, ya no más esto, lo otro. Por ahí hay una opción de un colegio donde uno valida, uno hace en 6 meses un curso, eso es lo que le ofrecemos. Si quiere hacer eso, hágale. Y ahí no tocaba llevar uniforme, eso. Entonces pues, me inscribí en eso, digamos que era la única opción que quedaba, no había nada más. Me inscribí en eso y no sé si fue más con mi estilo que porque yo soy como más de rapidez, no andar rezando cosas de la Biblia que eran muy importantes en la materia donde estábamos, o estar en la formación del colegio haciendo atención, firmes, a discreción, cada mañana a las 7 de la mañana, todos los salones juntos. Esa vaina como que no era muy para mí. Yo creo que yo no estaba hecho para la vida de colegio. Apenas llegué a eso y tuve que hacer acelerado en 6 meses el noveno. Llegué y me fue bien y lo pasé. Fue como presentar un ICFES. Fue literalmente como presentar un ICFES. Va uno a un colegio normal, o ahí mismo, presenta unas pruebas de doble de respuesta múltiple, lo otro, chulé el que es, lo pasé. Pero, en resumidas cuentas, ahí como que nivelé el medio año el que había perdido, pero ahora tenía un problema. Estaba desfasado medio año de mi calendario, es decir, había hecho en medio año lo que es un año normal, pero en esa instancia todos los otros colegios estaban en la mitad de su año. Entonces yo no podía volver a otro colegio normal porque igual me tocaba esperar medio año porque el calendario no funcionaba así, por lo menos en Palmira. Entonces básicamente, ¿qué hice? Pues que básicamente me mandé también a validar el siguiente año, que era 10º. Y todo el mundo hubiera pensado, bueno, pues noveno no nos extraña que lo haya ganado porque pues igual lo perdió 2 veces. Pero 10º, que es un año difícil porque es el comienzo, en 10º uno pasaba de ver álgebra de noveno a empezar a ver, creo que cálculo y trigonometría. Trigo es en décimo, cálculo en 11, física es como desde noveno, décimo, 11 y 12 incluso. Resumen, noveno era un año fácil, yo no sé ni por qué lo perdí, porque era un año fácil, creo que hay años más difíciles, pero 10º es muy difícil, había muchas materias nuevas y creo que todas las apuestas estaban para que lo perdiera. No lo perdí, lo validé también. O sea que ese noveno y 10º en un año juntos. Entonces ahí volví a nivelarme, volví a quedar como si no hubiera perdido un año. Pero ya quedaba la cosa de que mis papás sí me dijeron, sí, pero ahora viene 11. Y pues sería más chévere que se graduara de un colegio normal en 11, ¿no? Pues validando y toda la cosa. Entonces, resumen, cuento corto. El único colegio que me recibió era la Academia Militar, que estaban cortos de personal para algo y estaban recibiendo gente, no importa de qué colegio llegaran. Y entonces me terminé graduando de la Academia Militar. Hice toda mi vida de los primeros cursos hasta el noveno en el colegio mixto donde perdí. Me fui al colegio de seminaristas donde perdí el mismo año. Validé noveno y 10º en otro colegio y terminé en la Academia Militar. Entonces estuve en 4 colegios. Cualquiera diría que yo fui como una oveja negra, como un rebelde sin causa. Y pues bueno, de pronto es así. Yo nunca me hubiera autovisto así mismo. Pero pues sí, marica, pasé por 4 colegios. Igual, yo tuve amigos que, pues mi cuñado, Berna, este huevón lo echaron en noveno también de mi colegio porque fue y quemó por allá un, eh, como un laboratorio, se van a la cagada. Bueno, ese man al final se terminó graduando, creo que pasó por 4 o 5 colegios y el último año se graduó de un colegio, no recuerdo si era Alejandría, me perdonan los que han salido de allá, creo que era Alejandría. Allá terminaban todos los que echaban de todos los colegios de Cali, llegaban allá. La olla. Rapidito, la graduada era súper fácil. Creo que era ese, si no es ese, por favor nos ponen en los comentarios.
Compadre, no, yo solo estuve en dos colegios. Estuve en uno, el Pío 12, recién entré muy chiquitico. A mí no, pues, no me preguntes, tengo esos recuerdos. El hecho es que no me gustó. Y de ahí me pasaron al Bermansch, que en esa época no era como ahorita que es párvulos, yo no sé qué, no, era jardín y punto. Entraba uno a los 6 años y no como ahorita que entran desde los 3, huevón, que es guardería, párvulos, yo no sé qué, y jardín. Entré a jardín y ahí hice todo, nunca perdí un año eh, como tal. Yo era juicioso, a mí obviamente pues habían épocas en que uno se ponía en los lo que es décimo y once, uno se desjuicia un poco, creo que es en las mismas hormonas, no sé qué será eso. Bueno, uno empieza a tener otros objetivos en la vida, las viejas, no sé, vaguear, el trago. Pero recuerdo mucho una anécdota con mi padre en octavo. Me estaba yendo como un culo, pero como un culo, o sea, estaba vagueando mucho. Y llamaron a mis papás y pues yo no tenía la noción que me estaba yendo tan mal. Y tuvieron reunión mis dos padres con un profesor que me odiaba en ese momento, que era el profesor, nosotros éramos 4 salones y él era el profesor de mi salón, pero ese no tenía cero química con ese man, pero cero, o sea, yo ni lo volví a saludar nunca ni nada. Y el man, claro, no sé, entonces dijo, su hijo es un vago, su hijo esto, su hijo le pegó a este a otro man que era un amigo mío, pero marica, pues jugando, pero el man dijo que es que yo los cascaba y que yo no sé qué y que, o sea, marica, salí de ahí, ese man trapió conmigo. Yo me iba a subir a la ruta para irme para mi casa y el coordinador como del colegio, Agustín, muy querido, me llegó, Guido, te tienes que ir en la ruta tal, esta es la boleta del permiso. Y yo, pero ¿y esa ruta para dónde? No, esa ruta va para el norte. Sí, sí, tu papá dejó dicho que te fueras para la oficina del hombre. Y yo, para la oficina del hombre, suerte. Me fui para mi casa, cuando llego yo a mi casa y mi mamá y mi hermana mayor de trauma lento. ¿Usted qué hace aquí? Y yo, pues, vengo al colegio. Su papá lo está esperando en la oficina, que era al otro lado de la ciudad, en el norte. Nosotros vivíamos en el sur. Marica, y me dice, ¿y yo por qué? Ahí me contaron, está histérico, vas perdiendo el año, yo no sé qué, Bueno, o sea, arranque entonces para el norte. Mi hermana mayor no me quería dejar ir porque decía llorando que es que yo me iba a ir de la casa. Y yo, pues, boba, que me voy a ir de la casa. Marica, arranco para donde mi papá. Este man me sienta, weón. Y me tenía una cajita donde los vendedores de dulces y chicles del centro venden. Marica, me la tenía ahí en el escritorio del puesta con chicles, mentas y eso. Me dijo, como no querés estudiar, te compré para que te vayas al centro a vender chicles y mentas. Y yo, marica, pero estaba histérico, o sea, yo no sé cómo no abrió la puerta y me agarró a chancleta y a correa. Entonces, o estudias o trabajas, pero vagos no hay en mi casa. Y de ahora en adelante, todos los días salís del colegio y te venís para acá a la oficina a estudiar acá. Marica, esto fueron, compadre, íbamos en la mitad de año, toda la mitad de año, todos los días, incluyendo el viernes, así no tuviera nada que hacer, sentada en un escritorio que me puso en una esquina, mi papá por allá trabajando y yo aquí así, huevón. Marica, un viernes, huevón, un jueves, huevón, no podía uno ver ni televisión ni nada, esto era interminable, huevón, las horas, y yo así simulando. Y claro, yo no le podía decir que no habían tareas porque se emputaba. Entonces, repasa algo para mañana, repasa inglés. Bueno, esto era, sufrí, marica, esos 6 meses, pero bueno, logré pasar el año al final. Gran recuerdo, todavía recuerdo, yo no sé mi papá qué hizo de esa cosita, yo no sé si la pidió prestada o se la regaló a alguien, pero recuerdo como la cajita con chicles y mentas y cigarrillos para vender. Suena a un correctivo muy como propio de papá, ¿no? Muy pensado además. Como, pues, o sea, yo vi eso y dije, no, marica, me tocó estudiar, güey. O sea, eso es como esos programas que llevan a los chinos problemáticos a la cárcel y les Claro, dicen, aquí vas a terminar si sigues jodiendo y siendo si vas por el delincuencito. mal camino. Y, jueputa, esos manes salen de allá chillando como, oh, no quiero esto, voy a cambiar, güey. Voy a ser bueno, lo juro.
Marica, creo que esa vez fue la vez como más fuerte, me costó sangre ganar ese año como tal. ¿Cómo te fue con los profesores en esa época? Pues, huevón, yo sí creo que tuve la fortuna de tener en su mayoría muy buenos profesores. Había una historia que a mí me encantaba porque la manera en que él narraba los eventos, sí me acuerdo, iba a decir que no me acuerdo, claro que me acuerdo, su nombre era Fernando Pozo. Los amigos que nos estén viendo seguramente lo recordarán. El tipo narraba cosas que para la mayoría de la gente eran aburridas, como venga le hablo de la patria boba, venga le hablo de conservadores, liberales, venga le hablo de el Bogotazo, pero el man lo hacía como inventándose un diálogo consigo mismo, entonces interpretaba dos personajes y él cambiaba la voz y era como un intercambio de opiniones entre él mismo, dos personas, pero era el mismo, narrando todo la lección del día. Y es así como a día de hoy yo tengo muy clarísimo todas las cosas que aprendimos por él y pues muchas más que ya en el camino aprendí y pues cosas que me interesó y ahondé en esos temas, pero el tipo hizo algo que para la mayoría de la gente era aburridor, como la historia, la hizo entretenida y creo que incluso la gente que no le gustaba se gozaba mucho de las clases de él. Entonces, como ese tuve muchos más, tuve varios más. Tuve en cambio unos profesores cuchillas y además me parece que cuchillas innecesariamente con materias que no la meritaban. Me acuerdo que yo tenía uno muy severo de religión y era realmente muy serio con la cosa de religión y había otro muy serio también que era director de curso mío pero su materia era educación estética. ¿Vos te acordás qué era eso? Educación Claro, estética. Era como hacer dibujitos, dibujar a mano alzada o dibujar con escuadro, carbón. educación estética. Sí, acá nosotros le decíamos era estética, estética uno, estética 2, pero era eso, sí. Para nosotros era educación estética, claro. Igual que física, hacer física era la educación física porque física la otra era otra cosa. Bueno, en todo caso, era una cuchilla el tipo. Y yo pensaba en esa época, y lo sigo ya pensando hoy viejo, como que había necesidad de ser tan injustificadamente cuchilla con esa pinche materia. O sea, es decir, no es por demeritar, pero es educación estética, joder. O sea, mi referente es que el otro hacía de algo tan aburridor, entre comillas, como la historia, que no lo es para mí, hacía un cuento muy entretenido. Todo el mundo se esperaba ver sus clases. Entonces, yo recuerdo mucho eso. Claro, tuve algunos profesores cuchilla, pero en su mayoría creo que tuve muy buenos profesores en cuanto a todo. También tuve, obviamente sí, habían profesores que pues nada, uno no conectaba con ellos, pero en general tuve muy buenos profesores, weón, gente muy chévere, con una visión muy social y también muy moderna de la vida. Digamos que la gente cree que porque ya hoy en día el colegio donde yo estudié es laico, no tiene nada que ver ahí, pues la compañía de Jesús sigue como siendo dueños de eso, pero ya no hay curas allá. Y la gente pensaba que es que que todo era demasiado como el Opus Dei, que son como unas cosas muy conservadores. Y no, bueno, estos manes tenían, los profesores y eso tenían una visión muy abierta sobre la vida como tal. Entonces fue muy interesante el tema educativo. Recuerdo gente, Jorge Arana, recuerdo Alonso que nos dio en décimo. También habían unas cuchillas, bueno, el de cálculo, Pacheca. Marica, yo no iba a la clase, yo no entendía ni mierda de cálculo, pero ni mierda, weón. Es una cosa. Yo llegaba a copiarle a un amigo que siempre llegaba y los hacía, era muy bueno en eso, Carlos Amezquita, y el man, copiate eso, weón, y marica, copiaba para poder entregar los talleres. Había uno que le decían en noveno, le decían Chucky, se parecía a Chucky el muñeco, weón, ese mandaba, pues no era matemáticas, era lo que uno veía en noveno, no era trigo, no recuerdo qué era, pero bueno, era matemáticas, pucha, ese man era una cuchilla, weón, pero una cuchilla, o sea, sufría uno con esas clases. Y también tuve gente muy chévere, weón, hubo un padre que nos enseñaba filosofía, José Alberto Mesa, un tipo muy interesante, weón, era cura, muy chévere con su tema filosófico porque no era filosofía de religión, ¿no? Nos hablaba de cosas que de verdad te cuestionaban la existencia, era muy chévere. Tú también, y obviamente los profesores de ya viejos, Alejandro López, que nos dio literatura, y otros por ahí, Jorge Arana nos dio otra literatura muy chévere, nos encaminaban con unos temas muy bacanos. A mí me gustaba mucho la poesía y la literatura, entonces fueron profesores como que te animaban eh, como a leer, como a tener una visión crítica sobre la vida y no simplemente como aprenderte de memoria como las cosas. Chévere, chévere. Y obviamente no puedo dejar de hablar el amor platónico de muchos en el colegio Bermanch.
Gloria Estela Ramírez, no, no, marica, esto era un bombonzazo. ¿Qué enseñaba la doña? Sociales, sociales y nos dio sociales no, como hasta octavo o séptimo, entonces uno desde cuarto o quinto, esto era un mujerón, no, no, pero, o sea, marica, es que eh, era espectacular Gloria Estela. Aparte, era muy querida, pero yo creo que yo no aprendí nada de sociales con ella, weón. Uno todo el tiempo, perdón Gloria Estela y perdón todos los del colegio, pero todos estábamos viendo era su escote, weón, y fantaseábamos con eso, o sea, nadie paraba bolas con los escotes de esta mujer. Eh, o sea, pero qué hembra, no, no. Marica, me sorprendió mucho porque yo la busqué hace unos años, estamos hablando con unos amigos y la buscamos. Claro, ya era una mujer que debe tener en este momento por lo menos 60 y pico de años. Bueno, era otra persona. Pero esas cosas que nos impacta de, marica, esta vieja era un chirononón y ya, claro, pues llega la edad y uno se vuelve señor o señora. Y Gloria, no, o sea, era una abuelita, pero de todas maneras en sus 30 y 40 fue la fantasía yo creo que de medio colegio. La recuerdo con mucho cariño. Pues, bueno, hay una cosa que yo sí no quisiera dejar por fuera y es que está chévere, me parece que funciona la lógica del colegio, que uno aprende un poquito de todo para que en el camino ya mira qué le gusta y sobre eso encuentra qué es lo que quiere hacer con su vida. Yo entiendo esa lógica, pero realmente también creo que podría implementarse ahora, si es que no existe ya porque ya estoy muy desconectado a temas académicos. Yo creo que también a veces el colegio no es para la gente, así como la universidad no es para alguna gente. Por ejemplo, Jason Bateman, que es un actor que yo admiro mucho, tiene un podcast famosísimo con dos amigos actores donde hablan de muchas cosas interesantes y el tipo es muy inteligente y es un tipo que ha hecho 20 películas, 30 películas de Hollywood, estado en todas las series, es un tipo muy inteligente con el que es muy agradable sentarse a hablar y escuchar lo que él dice y toda la cosa, un tipo muy inculto y el tipo confiesa sin ninguna, no lo confiesa, habla de esto porque no tiene que confesar nada como con culpa cuando se lo preguntan en entrevistas, él no terminó ¿cómo se llama? Preparatoria, ni siquiera terminó la secundaria, el bachillerato suyo. El colegio no era lo suyo, el tipo lleva actuando desde que tenía como 9 años. Entonces es un poco como que eso también me parece a mí que a mí particularmente me forzó como a ver cosas que yo realmente no quería y que hicieron parte de mi vida miserable en el colegio. Por ejemplo, en ese momento y a día de hoy y en lo que me resta de vida, yo nunca necesité ni necesitaré usar o saber lo que era una ecuación de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, o una inecuación, o un vector, jamás en la vida, un plano cartesiano. Y cuando yo tuve que pasar por todas esas cosas, era de verdad un suplicio. Mientras que yo sí me Claro, gozaba, lo mío era humanidades. pero yo creo que, claro, pero esa reflexión es interesante, pero yo creo que el colegio precisamente te muestra ese bagaje porque tenemos distintos talentos. Entonces, yo tenía amigos que disfrutaban hacer esa mierda y la hacían en 2 segundos y hoy en día se fueron a estudiar administración de empresas, ingenierías, arquitectura, y cuando les fascinaba la física, yo no entendía nada de eso. Yo me iba todo el tiempo por el lado de la escritura, del cine, de la poesía, todo eso, humanidades, weón. Entonces, probablemente a ellos les sabía a mierda el tema de los poetas malditos o el tema de literatura hispanoamericana, pero disfrutaban demasiado haciendo esas cosas de trigonometría y todo eso. Entonces, sí, claro, yo creo que es una media. Yo no sé, yo tengo un pensamiento frente a eso. Yo sí creo que uno, en la medida en que uno pueda, uno debe pasar por el colegio. Muy poca gente, no todo el mundo tiene el talento para no ir al colegio y como construir una vida de descubrir su talento. Yo creo que el colegio hace que uno descubra talentos, digamos que puede uno tener. Claro, hay gente, por ejemplo, me acuerdo mucho de un amigo de mi hermana y luego era amigo como nuestro, de Mauricio Haddad, que fue la leyenda del tenis colombiano. Mauricio Haddad, cuando yo lo conocí, Mauricio yo entrenaba tenis y él entrenaba en el Club La Ribera. Y ese man en octavo, noveno, no recuerdo, tomó la decisión con sus papás que se iba a retirar del colegio porque si el man quería llegar a grandes ligas del tenis, él tenía que entrenar 8 horas diarias. Marica, el man se retiró del colegio y lo asumieron.
y lo asumieron. Y obviamente ese man pues fue de los primeros que ganó torneos grandes Sí, en lo Colombia. recuerdo. Hoy en día creo que fue profesor de la Nick Bollettieri. Hoy en día ha sido entrenador de estas rusas famosas que han ganado torneos. O sea, este es un man durísimo. Pero era un man que tenía el talento para hacer eso. Puede que no cualquier pelado puede salirse del colegio y decir, ay, yo voy a entrenar tenis y va a llegar. Te aseguro que son o sea, no llegan a nada. Terminan metiendo bazuco. Esa es la otra media que hay que tener en cuenta, claro. Pero el punto es que cómo sabe uno, cómo detectar uno quién tiene el talento y quién no, y quién va a ser juez de eso, ¿me entendés? También creo que llega un poco de tener, se vuelve referente e importante aquí tener un poco como la misma el mismo autoconocimiento y la firmeza y el convencimiento de que uno puede hacer las cosas y además el talento para que de verdad valga la pena y no solo uno, sino otros crean en uno. Por ejemplo, otro ejemplo, Juan Pablo Montoya. Él sí terminó colegio, pero universidad nunca. Eso fue directo, lo terminó porque lo tenía que terminar, digamos que el papá como que quería que así fuera, pero Juan Pablo ya era en mora de seguir sus competencias que en kart y otras cosas que finalmente lo llevaron a Europa y finalmente a la Fórmula 1. ¿Quiénes estaban detrás de estos dos manes, o de Mauricio Aesterman? Sus papás, bueno, su papá. No era que tomaran decisiones a los 18 o a los 17. Uy, yo tengo clarísimo que soy. Marica, uno es un cagón, uno no sabe qué quiere hacer en la vida. Entonces yo creo que si no tienes un mentor o alguien que te diga, huevón, vamos a metérsela toda a esto, lo que sufrieron los papás de estos manes fue salvaje, hipotecaran la casa, se endeudaban, pedían prestado para poderlos llevar y meter, y era una apuesta a muerte. El man que tenían los talentos, en el camino ya maduran y eso, pero sí, yo creo que, tienes razón, yo creo que es una media. Yo sí creo que uno debería pasar y aprender de otras cosas y luego a los 18 tomar la decisión, marica, me quiero ir a recorrer el mundo y ser nómada digital, dale, pues resuélvelo y resuélvelo con perrenque, porque es que pasa hoy en día con los pelados de hoy en día que es que resuélvelo con perrenque, es que los papás los siguen manteniendo, entonces llegan a los 30 de nómadas digitales, huevón, marica, perdóname, sal a comerte el mundo con berraquera, a dormir en un cuarto como le tocó a uno, a hacer esto y lo otro mientras que a uno le salía trabajo. Yo no sé cuáles fueron tus épocas en Bogotá, pero ¿te acuerdas nuestros primeros años acá en Bogotá? Marica, yo dormía en un cuarto en la Javeriana, detrás de no en la Javeriana Universidad, sino detrás de la Javeriana, en un cuartico. Y pasé ahí, mis primeros años fueron ahí, pues bueno, no había para más. Y a veces conseguía, y a veces no, y a veces hacía esto, y a veces no. Entonces, entonces yo sí creo que uno, al menos por lo menos pasar por el colegio. Que la universidad no, uno dice, hágale, no quiere estudiar, hágale. Pero amigo, te sostienes solo, lo resuelves solo. Claro. Porque tienes que meterle perren que no quieres estudiar, entonces lo resuelves solo. Hoy en día los pelados son, no, ahí me pongo un call center. Dale, pues yo no sé si vayas a ser el rey de los call center más adelante, pero Sí. pues la facilidad, huevón, porque todos se los dan. No sé, maricas. Pero tienes razón, te doy la razón. Definitivamente creo que es un poco eso, o sea, sí definitivamente va dejando a otra gente que creía en el caso de esos dos particulares ejemplos que pusimos ahí y pues imagínate, Juan Pablo, que iba a ser un historiador o un matemático, que lo suyo era eso y además a ellos no les tocó como referente algo que fue muy, ahora se ve normal y ahora los pelados de 8 años dicen normal, yo quiero correr carros y se entiende como algo normal, en la época de ellos era como que, ¿en serio? Era como que cagárseles de risa en la cara, era un poco como, eso no pasa aquí, de pronto en Europa eso no pasa aquí, entonces ellos tuvieron que luchar no solamente con la imposición social de la época y además con otra gente que iba a luchar contra ellos y con convencer a todo su entorno, sino como con muchas cosas más de eso, porque como que la cosa era no va a estudiar una carrera y era como que era grave. Ahora los pelitos ya tienen asumido 8 años y cuál carrera, o sea, la carrera es el deporte, los de Fórmula 1 que yo los sigo, universidad ni siquiera lo piensan y colegio para muchos es una opción porque están corriendo kart desde los 5 años, entonces ni siquiera primaria o bachillerato, ellos tienen asumido que correr es su vida y son tipos que se perfeccionan en eso y al final terminan ganando millones, pero porque empezaron desde los 5 años con los papás a montar karts y es otra mentalidad ellos, y no es que sean brutos, porque esa fue una importante aclaración que hay que hacer, no es que sepan de la vida, no es que tengan un nivel cultural bajo para hablar de cosas. De hecho, los que compiten en categorías europeas son manes que se la pasan porque compiten en categorías europeas de Francia, Inglaterra, Italia, España, viajando por el mundo. Son tipos que te hablan 3-4 idiomas. Michael Schumacher habla 7 idiomas. Creo, o por lo menos 5. O sea, son tipos, estamos hablando de gente que es muy culta de todas maneras. No hay que confundir el no estudiar o el no no irse por el camino académico, no es sinónimo de ser bruto o facilista. No, para nada, estoy de acuerdo con vos. Yo creo que hay gente que tiene, lo que pasa es que no todo el mundo tiene la estrella, güey.
si todo el mundo tuviera una estrella, todos los que cantan serían Shakira. Todos los que cantan serían J Balvin. Y uno dice, no, no todo el mundo tiene esa estrella. Y lo mismo pasa en nuestras carreras. No todo el mundo, marica, pues hay guionistas que son súper top y hay otros que no somos súper top. Y entonces, ¿y a ese man por qué llegó allá? Marica, no sé, tenía una estrella, algo que hizo que los actores y las actrices, bueno, hay gente muy talentosa, pero marica, de 10 uno llega a Hollywood, uno le pega en Hollywood. Entonces uno dice, marica, no sé si hay algo de suerte ahí. Yo siento que al final afecta mucho la actitud. Yo sí creo que el colegio bueno, puede también tirarte para un lado muy complejo si hay un tema de bullying, que me gustaría hablar de eso, si te hicieron bullying en el colegio, alguien te la montó, o si te encamina y te dicen también, y te dicen, bueno, ustedes son putas, usted tiene una mentalidad, y te enseñan una mentalidad muy, muy chévere. Me hiciste acordar de un meme que hay por ahí que dice, ¿te acuerdas que sobre todo en primaria le enseñaban a uno flauta o triángulo? Había clase de flauta y uno dice, y el meme dice, marica, ¿para qué enseñan flauta en el colegio? Enseñen a bailar salsa, o rock o algo, eso le va a quitar a uno más la pena más adelante, pero flauta, weón. O sea, ¿quién triunfó en flauta hoy en día? Nadie, no hay ningún flautista por ahí famoso, weón. Creo, pues flauta de la que usamos, obviamente debe haber flauta traversa y toda esta mierda que son unos manes duros de la sinfónica. ¿Cómo te fue con el tema del bullying en el colegio? Claro, bueno, primero que todo, en esa época no era bullying, ¿no? Eso es un tecnicismo ya reciente. En esa época era el montador de la clase. Me la montaron, te montaba un profesor, te montaban tus amigos, había un poco de todo, es decir, a mí sí, creo que los niños y los adolescentes podíamos ser muy crueles sin darnos cuenta en el momento y uno lo ve ya más pasado de viejo, entonces no había ningún empacho, ninguna vergüenza, alguna pudor en decirle a alguien, el gordo, la gorda, alguien que era gordo, y me acuerdo que eso sí, tenemos un amigo que se llamaba Milton y era pasado de peso, gordito, entonces su apodo era Milton Heladas. Puta. O sea, de ese calibre nosotros hacemos muchas cosas y me las hacían también a mí, pero digamos que me fue normal. O sea, yo no podría decir que mi situación fue mucho peor que la de mis compañeros. No, no, no. Todos se la montaban a todos, incluido. Entonces, era como que, pues sí, había montadera mixta y a diestro y siniestro. Sí, sí, habían unos más, digamos, más como tímidos o menos peleones, pero en general, si a uno se la montaban, uno devolvía. ¿Te quedaste con algo guardado con alguien que lleves así como este hijo de puta, lo que me hizo nunca se lo perdono cuando lo vuelva a ver? ¿Alguna anécdota? Bueno, no tanto con compañeros, de pronto sí por profesores, tal vez con dos que yo pensé que fueron injustificadamente severos conmigo. Y al mismo me salgo un poco de tu pregunta para contestártela por el otro polo. Cuando llegué a 11 pues, el año que terminé en la academia militar, había un profesor de física que él sabía que lo mío no era física y yo creo que iba en camino a perder esa materia y lo hubiera perdido el año otra vez entonces en 11 porque ni física, ni química, ni trigonometría, ni cálculo, ni álgebra, ni esas cosas no eran lo mío. Y el tipo se dio cuenta muy pronto pero el man sabía que yo era buenísimo en francés y en otras cosas, y el tipo al final de la nota, cuando iba de pronto, lo más seguro es que iba a perder la materia y por consiguiente habilitar el año, perder el año, el tipo me pasó con un 6 en ese caso, en ese momento las calificaciones eran de 1 a 10, me pasó con un 6 cuando yo no creo que no merecía ni un 0 y me lo dijo a mí, me dijo, lo suyo no es esto, yo no le voy a hacer el mal de hacerlo estancar aquí por algo que igual no es lo suyo, yo he visto cómo es usted en otras cosas, en francés y toda la cosa, tome, y me pasó con un 6. O sea, me dejó pasar sin sufrir. Si me quedé con algo guardado, contestando tu pregunta, es de pronto haberle dicho gracias propiamente a esa persona. Porque creo que hizo lo correcto. Lo mío fueron las humanidades, desde siempre me volví libretista. No haber tenido que batallar y trasegar con física. Entonces me guardé de pronto con darle las gracias a él. Si me preguntabas, me guardé un guardado como de algo, que una espina en el corazón de algo así. No creo. Como con peleas de amigos o algo así. No, y me imagino que vos sí, desde que estás preguntando. No, pero pues no puedo preguntar, la curiosidad, yo soy un tipo muy curioso, pues por eso estoy soy un tipo creativo, curioso. Contame, ¿quién te la montó? Había un man, no lo voy a nombrar para que la gente no me eche pullas, pero había un man que había entrado, ese man no estudió con nosotros todo el tiempo, pero de esos vaguitos de mierda, montadores, hijueputicas, eh, y era cuajado así todo. Entonces, claro, el man era el típico montador, weón. Y digamos que
no nos cruzábamos, como que no nos metíamos, como él estaba en otro salón y es de esos que van perdiendo año y de pronto, puff, cae en el de nosotros como en noveno. Pero yo odiaba a ese hijo de puta, me caía muy mal, weón, por creído, por montador, por todo. Y marica, y en 11, de esas cosas que yo tenía que terminar algo y varios amigos, porque creo que si eso hubiera pasado con los amigos que iba, habría sido diferente la situación. Eh, Porque me habrían como instado a, vamos a darle a ese hijo de puta que lo odiamos también. Y yo les di, por cosas de la vida, huevón, les dije, no, vayan yendo a la cafetería, ya los alcanzo. Entonces yo me enredé ahí en el salón y fui saliendo, huevón, y cuando fui saliendo, este man venía con otro huevón, venían los dos de frente. Nosotros no nos saludan ni siquiera como nada. Y cuando fui pasando, este man cogió y me empujó, huevón. O sea, me empujó y siguió, ni siquiera me miró. Me dijo, quítate. Yo iba como tan elevado, huevón, que yo quedé, de esas cosas que como que vos no reaccionás, quedé como, entonces yo me quedé mirándolo, pero no reaccioné, huevón. Y me fui como desconcertado de lo que el man hizo. Eh, y me fui y entonces le dije a otros amigos que me estaban esperando, dije, marica, me acaba de pasar esto y vengo sumamente desconcertado porque no sé por qué no reaccioné. He debido de agarrar a ese hijo de puta y responder. Y entonces todos, no, pero yo, ¿qué tal? Pues ese man es un huevón, que no sé qué. Marica, esa mierda a mí se me quedó, huevón. ¿Te carcome a día de hoy? Ya no, pero durante muchos años, y lo que quedó, ese man me pasaba al lado, huevón, y yo me quedaba mirándolo, solo esperando que volviera a hacer lo mismo. Yo no era un tipo peleón, ni buscapleitos, pero si ese man hubiera vuelto a hacer eso, yo creo que es una, no literal, pero creo que habría matado a ese hijo de puta a golpes. No literal, obviamente. Pero nunca pasó, weón. Nunca volvió a pasar. Entonces yo me quedé con esa sensación de que un amigo me lo dijo, un man que sí era muy peleón, y ese man, pues o sea, nadie le metía la mano a ese hijo de puta. Y ese man un día me dijo, ya no es el momento, ya pasó. Te vas a quedar con una sensación de ir a buscar un problema y vos no sos así, déjalo pasar. Si el man te vuelve a decir algo, te responde. Pero eso, marica, pasó el tiempo y yo esa mierda, yo me sentí muy cabroneado, me sentí como una mierda lo que ese man hizo y nunca entendí por qué, porque yo no me metía con él. Marica, me lo encontré años después, estaba yo de vacaciones con mi familia en San Andrés, y ese bueno iba saliendo lo mismo en su tono, estábamos, creo que fuera, no sé si ya fuera universidad, creo, o sea, habían pasado unos 7 8 años, y marica, y luego yo saliendo de un supermercado en San Andrés y yo iba con mi cuñado, y a mí se me revolvió todo, chico, yo soy muy, o sea, eso de que la venganza el perdón es la venganza de los hombres buenos, eso no va conmigo, a mí se me revolvió todo. Marica, ese man iba saliendo así como tomado y con otro man también de esos aletosos. Huevón, me entró una cosa, me puse frío, huevón, y me quedé mirándolo sin parpadear y lo vi así. Y el man cogió y se paró y se quedó mirándome y yo estaba esperando que me dijera algo como, ¿qué miradas, hijo de puta? Marica, ese man no fue capaz. Se quedó y bajó la mirada y se fue. Y luego yo quedé temblando, huevón. Y mi cuñado, María, ¿qué te pasó? Y yo, no, ahora te cuento. Huevón, yo no podía, pero mi cuñado me decía, ¿estás desencajado? ¿Qué te pasó? Y yo, no, ahora te cuento. Y, huevón, tenía una rabia, hijo de puta. Y efectivamente, el man me bajó la mirada y se fue. Yo creo que ese man vio la cara de piedra que yo tenía y este man me va a meter esa botella por el culo. Este man fue el que yo empujé años atrás y nada que perdona eso. Compadre, para no hacer más el cuento más largo, luego averigüé por el hijo de puta ese, es pastor en Estados Unidos. O sea, ya no le puedo hacer nada a ese hijo de puta. Ya que la fe, la cosa, tiene una iglesia por allá y alabaré, alaba. O sea, marica, se han perdido los valores. ¿Cómo así que los que tomaban antes eran drogadictos, ahora son runners, weón? Ahora son, trotan, ahora juegan pádel. Marica, este man que era un montador y ahora es pastor.
No, se perdieron los valores, weón. Bueno, no, yo de esos tuve muchos, pero digamos que los dejé pasar. Yo me acuerdo que eso me pasaba a mí constantemente. Yo no era muy alto, ni tampoco muy corpulento. Entonces yo tenía siempre uno que sin justificación, tres o cuatro, que sin justificación íbamos caminando por ahí. Y eso es que llegaban y como que hacían más grande el hombro, como que no cabíamos los dos pasando por un pasillo para que sí o sí uno se golpeara. ¿Qué opción tenía? Yo no me iba a agarrar con ninguno de ellos porque yo iba a perder, me daba miedo. Entonces yo como que me acostumbré a eso, como que a ignorarlos. Los manes hacían su huevonada y pasa un poco lo que le decían los papás a uno, que le decían, no le pare bolas, que es lo que quiere llamar la atención, y finalmente eso pasaba. Entonces yo me acostumbré un poco a que me hicieran eso, y luego ya como que cogí un poco de, ¿cómo se llama? Como de, como la... Sí, como, no, no, como de, como cuando te volvés, cuando te sale cuero de algo, como que yo ignoraba eso, y me dejaron de molestar y ya, pero además esto molestaban a muchos más. Entonces digamos que nunca lo asumí como algo personal, como que me la están haciendo imposible, mi vida en el colegio es un martirio por estos hijueputas. No, nada, sencillamente eran manes huevones haciendo lo suyo porque eran muy grandes y muy buscando el encontrón, y ya, sencillamente yo lo dejé pasar. ¿Qué más tenemos para el cole? Tengo una pregunta concreta para vos y para la gente del mismo sitio donde nacimos nosotros. La palabra chancuco, ¿qué te dice? Para ponerla en otros términos más bogotanos que nos vivimos la segunda parte de nuestras vidas. Copialina. El famoso chancuco. Bueno, pero te voy a hacer doble pregunta. ¿Has investigado de dónde viene esa palabra? ¿Eso qué idioma es, huevón? Yo lo investigué una vez y se me olvidó. Yo me acuerdo que lo investigué. Yo creo que incluso hablamos de eso una vez. Porque la chancuco, o sea, es una palabra rara, huevón. No, busquémoslo. Existe porque yo lo busqué. Pues, marica, el chancuco, te voy a ser honesto, era súper miedoso para ser chancuco. Yo prefería perder el examen o que un amigo medio me dijera, pero era una hueva para eso. Tenía amigos que, marica, se anotaban en la mano, llevaban aquí metidito un papel y lo sacaban. Por acá, por acá debajo lo pegaban. No, marica, yo era una hueva para eso. Eso sí, me producía mucho, mucho susto. Ok. Prefería a veces como, marica, tal cosa, ayúdame, y que te botaban la 2 la 3 34. Pero no todo el mundo te copiaba, tenía que ser un gran amigo tuyo para que se arriesgara, porque si no a los dos les quitaban el examen y salían. Claro. Creo yo que, weón, de pronto me copié con algún amigo, pero nunca hice como chancuco de llevar las respuestas. No, te lo juro que me producía estrés esa mierda, weón. Ok, bueno, haciendo un paréntesis antes de darte mi respuesta, el término, ya lo encontré porque yo había investigado eso hace muchos meses cuando empezamos a hablar de estos temas. El término chancuco tiene su origen etimológico y uso principal en Colombia, registrado por la Real Academia Española desde 1970 como un americanismo referido al contrabando de mercancías y por extensión a engaños o trampas en negocios. Su uso denota una actividad ilícita o fraudulenta, a menudo intercambiable con chanchullo, que es otra palabra muy de nuestra jerga. Pero la etimología de la palabra viene de dónde, porque es que es una palabra rara. Sí, es rara, creo que esa a ti te la quedo debiendo. ¿Hiciste chancuco en el colegio? ¿Eras chancuquero? Yo era muy bueno en todas las humanidades y entonces a mí me pedían chancuco. A mí me decían 5 minutos antes del examen que se me iban a sentar cerca para tratar de ver mis respuestas de inglés, de francés, de español, de sociales, de geografía, historia, filosofía. Siempre, siempre, siempre. ¿Pero qué hacías? O sea, ¿cómo lo hacías? ¿Lo anotabas en un papelito? No, pues yo no lo hacía, sino que la gente se me quería hacer al lado para poder ver. Entonces yo un poco lo que facilitaba era la visión de eso. Como que me apartaba para que el del lado o el de atrás o adelante, Dejabas que los otros copiaran, no vos haciendo chancuco. con algo de miedo, pero sí lo permitía. Y el caso inverso pasaba con las materias que yo odiaba. Entonces yo estaba en el otro lado de la cancha cuando tenía que ver con trigonometría, cálculo, álgebra, física, química. Era yo el que estaba tratando de ver quién me ayudaba porque yo era completamente negado para eso. Era y lo sigo siendo. Pero nunca hiciste pues como llevar el papelito por ahí, pegarlo acá Sí, debajo. sí, sí, todo eso. Incluso ahora me acabo de acordar una cosa. Yo no sé si te acordás que en su momento sacar, vos te acordás de Carl Troller y Eduardo Arias. Claro, claro. Ellos sacaron en su momento un libro que se llamaba La Guía Práctica del Buen Estudiante Vago. Era una mamadera de gallo. Chévere. No lo conozco, pero tiene buen título.
Sí, yo compré ese libro cuando estaba en el colegio y te hablaban del chancuco, de cómo hacer esto, de cómo engatusar al profesor, lo otro. Era una mamadera de gallo, pero yo compré ese libro con el objetivo claro de tratar de aprender a chancuquear. Entonces yo el libro creo que lo debería tener en algún lado todavía. Pero sí, así se llamaba, La Guía Práctica del Buen Estudiante Vago. Voy a buscarlo, se ve interesante, se ve que es pura mamadera de gallo. Además, Sí. los manes escriben muy bien, hablan muy bien. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, creo que este fue nuestro recorrido. Podríamos hablar de miles de cosas más, supongo, pero pues se nos acaba el tiempo. Pues nada, compadrito, estuvo muy chévere este último capítulo de la primera temporada de Tour 80s, anécdotas del colegio de todo tipo, hicimos hasta reflexiones sobre la educación en Colombia. Muy chévere, ha sido un recorrido, compadre, muy interesante tenerte como co-partner de este co-host, co-podcaster de este casi podcast que tenemos. Y bueno, gracias a los que nos han visto, a los que han compartido. Ojalá sigan viendo los capítulos, se los repitan. Y bueno, vamos a ver si este año logramos arrancar una segunda temporada con nuevas temáticas de Tour 80s. Perfecto, así será. Muchas gracias por, justamente te devuelvo exactamente lo mismo. Muchas gracias por el espacio que me abriste, cómo nos pusimos a hablar de temas sin ponernos a pensar de muchas cosas que nos marcaron de esa época. Fue todo un ejercicio de catarsis para mí, entonces creo que me la gocé mucho. La gente con la que he hablado que lo hizo también como que me dice, oiga, sí, usted que habla de esto me hizo acordar de esto, lo otro, ta, ta, ta. Es como que chévere pensar que, no sé, que movemos algún sentimiento en la gente para, así sea para reírse o de pronto para decir, no me haga acordar de esto porque no. Entonces ha sido toda una oportunidad muy muy chévere y ya veremos entonces qué pasa con la eventual siguiente temporada, compadre. Por ahora dejamos este capítulo aquí y pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias. Nosotros, tanto Guido Jacome y la vecina, como Andrés y 50 State of Andrés, van a arrancar con nuevos proyectos. Entonces, por eso vamos a nuevos contenidos, cada una parte. Entonces, por eso vamos como a aplazar un poco la segunda temporada, de pronto para el siguiente semestre. Pero por favor síganos porque viene contenido muy muy interesante. Desde la vecina vamos a seguir haciendo comedia, vienen dramas verticales, comedias verticales, vienen muchas cosas interesantes, y desde el lado de Andy vienen cosas muy interesantes con su nuevo canal sobre turismo, sobre recorrer los 50 estados de Estados Unidos con contenido. Entonces vienen cosas muy chéveres de cada uno y nos volveremos a encontrar, compadrito. Que así sea, compadre. Por ahora un abrazo para vos y para todos y entonces seguimos en sintonía. Lo mismo, cuídense, gracias por seguirnos y vernos.